Hermanos, buenas tardes, ¿verdad? Buenas tardes, noches, perdón, espero que estén muy bien. Este día vamos a seguir estudiando acerca de nuestro tema que ya venimos empezándolo, ¿verdad? Acerca de la renovación de nuestra mente. Antes de comenzar, quiero decirles que tanto este miércoles como el que sigue, nuestras reuniones de miércoles van a ser por medio de una clase grabada como esta. Les vamos a pasar el link de YouTube para que la puedan escuchar. ¿De acuerdo? En estos dos miércoles fuimos convocados, Cris y yo, para una reunión con con las tres parejas de las regiones de la iglesia para tratar unos temas de los universitarios y los solteros. Dicho esto, quiero pedirles por favor que me acompañen en una oración. Padre, el Señor que estás en el cielo, te pido, Dios, que te quedes con nosotros, que nos ayudes, Señor, a seguir renovando nuestra mente. Eh, en este mundo, Señor, en el que nos tocó vivir, no es fácil después de escuchar tantas cosas que rondan por todas partes. No es fácil, perdón, llevar en nuestro corazón una fe cristiana, pero sabemos que si nos unimos a ti, cambiamos nuestra manera de pensar con respecto a cómo vemos la vida desde un enfoque cristiano, todo va a cambiar a nuestro alrededor. Bendito seas, gracias por esta oportunidad y es a través de Jesús que te oro y te pido estas cosas. Amén. Muy bien, quiero presentarles la pantalla. Voy a presentar pantalla. Muy bien, aquí está. Excelente. Ya se está viendo. Bueno, mientras se abre bien la pantalla, hermanos, recordar que en la última clase analizamos el tema de la cosmovisión. Y como yo les decía, esta parte, esta palabra de la cosmovisión, hermanos, es un tema nuevo, sobre todo la palabra, el enfoque, pero sinceramente, si lo viéramos desde un punto de vista práctico, a final de cuentas, la cosmovisión es la manera en que un ser humano ve la vida y ve las cosas, ¿de acuerdo? Entonces, eso fue lo que vimos en la clase pasada y vamos a hablar sobre algunos pensadores que en su momento yo considero Dios usó en su época que les tocó vivir para contrarrestar todas aquellas corrientes que podrían ser de alguna manera anticristianas. Y uno de estos hombres fue James Orr, que vivió en el siglo XIX. Este hombre habló sobre cómo los cristianos debían usar su fe para responder al darwinismo y al modernismo. Y ahorita vamos a analizar, por principio de cuentas, qué es el darwinismo, ¿verdad? Él, su mayor contribución es que fue un pensador que logró demostrar que la fe cristiana es un sistema cristocéntrico, autentificable de verdad. ¿Qué significa esto? Primero analicemos, hermanos, qué era el darwinismo en aquel entonces. Este darwinismo surgió a raíz de su autor, que fue Charles Darwin. ¿Quién fue Charles Darwin? Fue un naturalista británico que propuso la teoría de la evolución biológica, o algunos le llaman la evolución de las especies por selección natural. Definía la evolución como descendencia con modificación, que era lo que trataba de explicar, que las especies que nosotros conocemos al paso de los siglos y de los siglos y de los siglos fueron adaptándose a su entorno en el que vivían. Por ejemplo, especies que vivían en el polo norte o el polo sur, comenzaron quizás a tener una piel más gruesa, con más pelo, con más grasa en el cuerpo, precisamente para adaptarse a esas circunstancias, a esas situaciones. Y de alguna manera, algunos tomaron esto como bandera para contrarrestar
la creencia de que Dios había creado a todas las especies que nosotros conocemos. Entonces, era de alguna manera una corriente biológica que algunos la usaron como bandera para ir en contra del cristianismo. También este hombre, James Orr, señalaba que además de usar nuestra fe para responder al darwinismo, necesitábamos usar nuestra fe para responder al modernismo, que este modernismo ya no era una corriente biológica, sino más bien era una corriente filosófica. Y esta corriente era una corriente de renovación religiosa que marcaba un anticonformismo y un esfuerzo de renovación. ¿Qué era lo que ocurría? Esta corriente filosófica estaba en desacuerdo con los principios de una doctrina que no, de una doctrina y que lo que implicaba esto era que fuera en contra de las normas prácticas o aceptadas, aceptadas por el común de la sociedad. Entonces también este hombre decía, pues también por medio de nuestra fe cristiana vamos a responder a esta corriente del modernismo. Ok, él decía que la fe cristiana es un conjunto de creencias, valores y conceptos, donde Cristo, hermanos, es el centro. Por eso lo llamaba cristocéntrico. ¿De acuerdo? Lo llamaba cristocéntrico. Y así debe ser nuestra vida, hermanos. Cristo debe ser el centro de todo. Pero ¿cómo podríamos decir que Cristo era el centro de todo en una religión cristiana que consideraba como fundamental el Antiguo Testamento, donde Cristo no formaba parte esencial? Bueno, así lo veían algunos, pero realmente, hermanos, el Antiguo Testamento fue escrito para decir que vendría Cristo. A final de cuentas, también el Antiguo Testamento, la esencia del Antiguo Testamento, podríamos decir que tanto el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, su figura principal, el centro de todo lo más importante sigue siendo Cristo. Y así debemos ver las cosas, no solamente de la Biblia, sino en nuestras vidas. Él decía que también este sistema de nuestras creencias, nuestra fe era autentificable, que era auténtico, que asimismo, por medio de sus mismas escrituras, de su misma doctrina, podría identificarse como algo auténtico de verdad. Y esto es especial. Voy a dar a avanzar a la siguiente diapositiva. Está un poquito lenta la compu, pero quiero decirles que ya tenemos otra computadora. Espero ya nada más comprar el micrófono que necesitamos y una cámara para nuestra próxima clase. Ya todo fluya muy bien, ¿de acuerdo? Entonces, es así, hermanos, este hombre buscaba eso, por medio de nuestro cristianismo, poder responder a aquellas corrientes que en aquel entonces, pues eran como el plus, ¿verdad? Como lo que las personas creían que era un nuevo descubrimiento. También él señalaba que nuestra fe es una corriente doctrinal racional. ¿Qué quiere decir? Que está llena de razón, que se puede explicar, que es coherente, que tiene coherencia desde el principio en un Génesis hasta el Apocalipsis. Y si te das cuenta, hermanos, tiene muchísima coherencia, es muy coherente. Sigue una misma línea de pensamiento de un solo Dios, por ejemplo, que no hay muchos dioses, que hay un solo Dios, ¿verdad? Y que ese Dios amó a la tierra, que amó a su pueblo y que tenía un plan perfecto para ellos y que después ese plan perfecto se vio contundentemente visto cuando vino Jesús, que también dice que nuestra religión, la fe cristiana, era un conjunto de razonamientos empíricos. ¿Qué significa algo empírico? Perdón. Algo empírico significa que está basado en la experiencia y la observación de hechos. Definitivamente vemos en la historia bíblica, hermanos, eso. A lo largo de los años, los hombres que conocieron a Dios tuvieron experiencias cercanas a Dios y veían que Dios actuaba en la naturaleza.
También los nuevos discípulos en el Nuevo Testamento también conocieron así a este Dios todopoderoso basado en sus experiencias. Cuando los metían a la cárcel y un ángel los libraba, cuando salían libres de morir, cuando resucitaban muertos, etcétera. Es decir, la Biblia está llena de un conocimiento empírico, ¿de acuerdo? Y con poder existencial. En otras palabras, la verdad bíblica tiene a Cristo como su centro, se autentifica o valida a sí misma por su coherencia interna que tiene la capacidad de brindar respuestas a las interrogantes que el ser humano se plantea. Miren, hermanos, esto es muy importante. Esto al final es fundamental. Lo que afirma, dice, porque tiene coherencia interna y tiene la capacidad de brindar respuestas a las interrogantes del ser humano. ¿Cuáles eran esas interrogantes del ser humano que los filósofos griegos decían? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Cuál es mi origen? ¿O cuál es el origen del ser humano? ¿Para qué vino a esta tierra? ¿Y hacia dónde va? Esas eran las interrogantes del ser humano. Todo eso, hermanos, la Biblia lo explica de manera coherente y racional, pero de manera muy racional, porque luego vamos y vemos la mitología griega con sus dioses y todo era un desastre, un despapalle. Los dioses, les costaba trabajo amar a la creación. Los dioses estaban en un lugar muy lejano, ¿no? Y eran apáticos con la creación, con el ser humano. Y no había nada coherente, no había una historia que dijéramos, mira, es un hilo conductor que nos lleva a esto y nos lleva a pensar en un futuro eterno. No, 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 de todo es un caos, una calamidad, ¿no? Entonces, la Biblia, el cristianismo, la cristiandad, sí da respuesta a las interrogantes que el ser humano se hace. Or nos enseña, este hombre, que nuestra fe es sobrenatural, pero no irracional. Qué interesante. ¿Por qué sobrenatural? Porque por medio de lo que vimos, el conocimiento empírico, nos lleva a creer y haber visto con nuestros propios ojos hechos que por la misma ciencia no podrían ser explicados, como el resucitamiento de muertos, como la sanación de leprosos. Pero lo más importante, acuérdate, esta escritura, dice Jesús cuando les faltaba fe a sus discípulos, al menos crean o tengan fe por las cosas que he hecho en ustedes mismos. Entonces, hermanos, nuestra fe es sobrenatural porque de verdad impresiona al hombre con los hechos sobrenaturales que se manifiestan por medio del poder de Dios, del Espíritu Santo de Jesús a lo largo de la historia. Pero sigue siendo sobrenatural porque sigue transformando vidas que no podrían ser transformadas de una manera simple o solamente por medio de la ciencia. Sigue siendo sobrenatural, pero no irracional. ¿Por qué? No es irracional, porque está llena de razón, porque sigue siendo coherente y responde a la sabiduría de un Dios sabio, soberano, que todo lo entiende, que todo lo puede, en todas partes. ¿Perdón? Esto era lo que argumentaba este pensador. Perdón, miren lo que dice Romanos 12, del 1 al 2. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y, a ver, aquí no se alcanza a ver. Permítanme. Bueno, no se alcanza a ver, pero buena, agradable y si no me equivoco es perfecta. ¿De acuerdo, hermanos? Entonces,
una vez más nos llama la Biblia, hermanos, a que no nos amoldemos al mundo actual, ¿sabes? Puedo pensar, en el Antiguo Testamento, Satanás no quería que Adán y Eva creyeran a Dios, sino que creyeran sus mentiras. Cuando Dios decía algo por medio de su voz, su palabra hablada, que ellos podían escucharla. Hoy tú y yo escuchamos la palabra de Dios y sabemos su voluntad al leer la palabra de Dios. Cuando alguien nos la predica, la escuchamos. Pero en aquel entonces ellos escuchaban a Adán y Eva directamente de la boca de Dios las instrucciones para su vida. Y Satanás, ¿qué fue lo que le dijo? No, no hagan caso a lo que dice Dios, es decir, no hagan caso a la palabra de Dios, ¿verdad? Sino créanme a mí, a lo que yo les estoy diciendo. Y no sería raro, no es raro, de hecho, que en este mundo, en la actualidad, siga habiendo esas voces que nos dicen, no crean en el cristianismo. Eso es mentira lo que dice Dios. Es muy radical lo que dice la Biblia. Bájenle 3 rayitas a lo que dice la Escritura. No, la Escritura nos dice, hermanos, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Dios nos llama, hermanos, es un mandamiento de Dios. Es un mandamiento de Dios a que seamos transformados en nuestra mente. ¿Para qué? ¿Cuál va a ser el resultado, hermanos? Que seamos transformados en nuestra mente. Comprobar, ratificar, demostrar cuál es la voluntad de Dios, la cual es muy buena, es agradable y es perfecta. Vamos a ver a este otro hombre, Abraham Kuyper, del siglo XX. Él fue un teólogo, periodista, educador y político que llegó a ser primer ministro de Holanda a inicios del siglo XX. Kuyper entendía que el cristianismo debía impactar por completo todo aspecto de la vida, todo aspecto, ¿eh? Su frase más famosa es: no hay una pulgada cuadrada. En todo él, por alguna razón, no me alcanza a mostrar, hermanos. Discúlpenme, no me alcanza a mostrar esta frase. No hay una pulgada cuadrada en todo el mundo. Se refería a que no hay en ningún lado del mundo, por más pequeño que sea, no hay nada, por más pequeño que sea, que Cristo, como soberano, Señor de todo, no reclame como suyo. Todo, lo más pequeño. El otro día mi hijo Claudio dice, papá, vi unas hormiguitas súper pequeñitas y muy chistosas en el baño. Son así de verdad, hermanos, yo creo que miden 1 milímetro. Son pequeñititas. Y dice, y cuando iban por un solo caminito, se topaba una con otra, se quedaban como paraditas y luego ya, cada una seguía su camino. Dice, son muy chistosas. Y me puse a verlas. Sí, son pequeñísimas. Pues bueno, este hombre decía que no hay un espacio tan pequeño en el que Jesús no diga, esto lo reclamo, me pertenece. ¿De acuerdo? Y en base a eso, entonces podríamos decir que si esas cosas tan pequeñas pertenecen a Cristo y debemos verlas con los lentes del cristianismo, imagínense el espacio exterior, las cosas grandes, con mucha mayor razón. De acuerdo con la cosmovisión de Kuiper, los cristianos debemos tener respuestas para todo ámbito de la existencia, con la intención de transformar el mundo que nos rodea. Una vez más, este hombre diciendo, los cristianos debemos tener respuestas. Ese debería ser nuestro enfoque para todo el ámbito de la existencia. ¿Cuál es todo el ámbito de la existencia que nos rodea? La política, por ejemplo. Claro, hermanos, la política debería ser explicada por medio de nuestra fe. Quiero decirles que un país latino, centroamericano, perdón, centroamericano, vi que un hombre, un pastor cristiano, estaba diciendo cómo en ese país el Congreso de su nación iban a autorizar los abortos y que todos los diputados, los legisladores eran pro aborto, ¿no? Y ahí estaban
ya estaba por aceptarse la ley y todo esto, y cómo el grupo de cristianos de esa nación se empezó a manifestar, a salir a las calles, a hacerse presente en lugares públicos para decir que eso era en contra de Dios, de la vida misma, de los derechos humanos. ¿Y qué creen, hermanos? Frenaron esa ley. Entonces tiene mucho sentido lo que decía este hombre. Estas personas, estos cristianos pudieron cambiar su entorno, daban respuestas bíblicas a todo ámbito de su existencia, ¿como qué? Pues como la política, como la comida, como la educación, las relaciones, la economía, la naturaleza. Decía, todo se puede explicar por medio del cristianismo. ¿Y cuál es la intención de eso? Transformar completamente el mundo que nos rodea. Esos cristianos de aquella nación pudieron transformar el mundo que los rodeaba. De ser un país donde se iba a aceptar el aborto, a ser un país, una nación que respetara la vida del ser humano. Entonces ahí cobra mucho sentido, hermanos, cuando vemos nuestra vida cristiana desde este punto de vista, ¿verdad? ¿Verdad que comienza a tomar mucho sentido nuestra cosmovisión cristiana de las cosas? Así debería ser. Miren lo que dice Salmo 146:6. Creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos, y que siempre mantiene verdad. Este salmo está diciendo que Dios fue creador del cielo y de la tierra y de todo cuanto hay en ellos. ¿Sabes qué? A Dios todo le pertenece. Ciertamente, hermanos, Satanás por algún tiempo ha usurpado, por así decirlo, el derecho de propiedad de algunos de estos medios, ya sea en su contenido o metodología, pero Dios sigue siendo el dueño. ¿Y sabes qué, hermano? Tarde o temprano vendrá y le reclamará a Satanás y lo juzgará por haber usurpado un lugar que no le corresponde. Cuando Jesús venga por segunda vez a restaurar todas las cosas. 10. Este hombre, seguimos con Abraham Kuyper, entendía que la fe cristiana impacta de tal manera la realidad humana que debería cambiar la manera en que hacemos política, periodismo, arte, ciencia y cualquier otra actividad humana, que era lo que ya veníamos hablando. Imagínense cuando la política se hiciera en base a preceptos cristianos. Imagínense cómo sería. Imagínense cómo sería el periodismo, ¿verdad? Hoy hay tanto periodismo con falta de credibilidad. ¿Cómo sería que fuera un periodismo honesto, veraz, oportuno? ¿Cómo sería que viéramos el arte por medio del cristianismo? ¿Cuántas obras de arte que son inmorales? ¿Cuántas películas que son catalogadas arte que es inmoralidad cambiarían? ¿Cómo sería la ciencia? ¿A cuántas personas más beneficiaría la ciencia cuando la ciencia no fuera un producto mercantilista? Vemos cómo se venden caras vacunas, cómo hay farmacéuticas que usan la ciencia para solamente una ganancia excesiva y son multimillonarios. ¿Cómo sería que la ciencia fuera para servir a la humanidad? ¿Cuántas cosas se podrían resolver? ¿Cuánto dolor, cuánto sufrimiento en personas? ¿Verdad? Recuerdo que en la época de la pandemia, eh, la Organización Mundial de la Salud ya tenía las vacunas para el COVID. Y esta parte de la ONU, de la Organización Mundial de la Salud, podía dar esas vacunas gratuitas de inmediato, o sea, de manera oportuna. Podían sacar miles y millones, miles de millones de vacunas para toda la humanidad. Pero ¿qué creen? Las farmacéuticas que ya habían podido también descubrir la vacuna, no lo permitieron, porque iba a ser un gran, gran negocio. Imagínense que de inmediato hubieran salido estas vacunas sin que los países pobres tuvieran que pagar una cantidad de dinero. ¿Cuántas vidas se hubieran salvado, hermanos? Pero así es.
¿Cómo sería que cambiáramos nuestra percepción de la ciencia y el hombre la viera desde un punto de vista cristiano? ¿Cuántas vidas se hubieran salvado en la pandemia? No, realmente esas vacunas fueron muy pocas las que pudieron salir, porque había mucho poder político y económico para que las farmacéuticas privadas pudieran hacer un gran negocio. Miren lo que dice Mateo 5 del 13 al 14. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse. El enfoque, mis hermanos, y el propósito desde un principio Jesús ha sido esto, que seamos esa sal de la tierra, que le demos el sabor a la tierra. La cosmovisión cristiana nos muestra la realidad caída del ser humano y también el plan de salvación establecido. Nosotros somos esa sal que le va a poner sabor a la vida. Sí, le va a poner su sabor, le va a dar un sentido especial a las cosas. Los cristianos estamos dentro de este proceso de redención. Cuando predicamos el evangelio, estamos trabajando en la redención de los incrédulos. A la vez, hermanos, que realmente nosotros seguimos en este proceso de redención, la conducta de estos individuos redimidos y transformados impactará sus lugares de influencia. Nosotros, hermanos, somos redimidos y transformados. Si lo seguimos siendo así, impactaremos nuestros lugares de influencia. Ya no estamos hablando de que vamos a impactar naciones y ¿saben qué? Me doy cuenta que cuando nosotros cambiamos nuestro lugar de influencia, nuestro núcleo más cercano, estamos haciendo un trabajo importantísimo. Y claro, ahora imagínense muchas personas, miles de personas cambiando su lugar de influencia para bien, el resultado va a ser un impacto muy grande en nuestra sociedad. Este es nuestro trabajo, hermanos, como individuos redimidos, como hombres y mujeres de Dios. Seguimos más adelante con nuestra clase. Muchas gracias. Hasta pronto. Que estén muy bien.